¿Qué tal, familia Metrocable? El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos encontramos en el Santo Desierto del Carmen, donde entrevistaremos a Fray Orlando García, el Padre Superior del convento, quien nos contará un poco sobre la historia y cultura que envuelven no solo a su orden, sino también al convento. Bienvenidos. Muy buen día, Fray. Muchas gracias por brindarnos este espacio para que nos confidencie un poco sobre toda la historia que está alrededor del convento. Creo que a muchos de los tenancinguenses nos da curiosidad saber sobre su forma de vida como orden religiosa y sobre todo la historia que envuelve al convento. Pues bienvenidos, bienvenida Magnolia. Gracias también por proponernos esta entrevista. Yo creo, como dices tú, que para muchos quizás también será como conocer que aquí hay frailes, ¿no? Que también hay muchos tienen la duda de que si sigue en uso el convento. Sí, claro. Pues cuéntanos un poco, comencemos por el principio, como decimos, ¿cómo llegan los frailes aquí a Tenancingo? ¿Cómo llegamos? Mira, tenemos que hacer un recorrido un poquito hacia el desierto de los Leones en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Porque este desierto, el desierto de Tenancingo, es continuidad de aquel otro desierto en Coajimalpa. Aquel otro desierto se funda en 1606. ¿No? Estamos un periodo casi de 200 años porque el desierto de Tenancingo se abre o los frailes se trasladan hacia acá en 1801. En 1794 más o menos se comienza el proceso de construcción ya con todas las autorizaciones de parte de la corona, en este caso todavía éramos colonia, y en 1801 se hace ya todo el traslado, ¿no? ¿Por qué llegan los frailes aquí? Porque las situaciones que se están viviendo en el desierto de los Leones, acordémonos que en 1711 hay un terremoto en la ciudad. Esto afecta al convento del desierto de los Leones, más las situaciones de insalubridad que tenían que ver que aquel desierto o aquel lugar todavía es mucho más húmedo que este, ¿no? Y el bosque es mucho más cerrado. Todo esto afectaba a la salud de los frailes y hace que se trasladen hacia este otro desierto aquí en Tenancingo. Muy bien, qué interesante. Y entonces, ¿cómo es que se funda aquí ya como convento y cómo eligen este espacio, cómo eligen el Santo Desierto del Carmen? Mira, con estas situaciones de insalubridad, más los terremotos y también las continuas visitas de algunas personas allá al convento del desierto de los Leones, los frailes deciden buscar un espacio, ¿no? La comunidad de Toluca, aquí en Jalmolonga, se tenía una hacienda. De hecho está la hacienda del Carmen, me parece, no sé si sigue teniendo este mismo nombre, pero es ahí en Jalmolonga donde esa hacienda pertenecía a la orden y ellos referencian el lugar que se conocía como los Montes del Nixcongo a esta zona, ¿no? Hacen la exploración y de alguna manera estos frailes lo que hacen es justo verificar esta hondonada porque el desierto está puesto en esta planicie, ¿verdad? Que queda a las faldas, más que a las faldas, queda en la parte de la cima de estos miradores que están aquí alrededor, ¿no? Y entonces los frailes deciden también porque presentaba mejores condiciones para el estilo de vida, es decir, un lugar menos húmedo, aunque sigue siendo un bosque con cierta humedad, porque es una de las características del bosque. Y es importante entender que es el conjunto, es decir, eligen un espacio boscoso, en donde se une naturaleza, se une distancia, ¿verdad? Un proceso de distanciamiento de ubicaciones de población, ¿verdad? Para el estilo de vida que se pretendía en ese momento. Es un estilo de vida contemplativo. Ah, muy bien. Y ya que lo menciona, pues platíquenos un poco más sobre este estilo de vida, sobre la contemplación, el silencio, que es muy característico de su orden. Sí, mira, el Carmelo surge y nace en Palestina,
¿no? Propiamente en el Monte Carmelo, ¿no? De personas, cruzados, que salen un poquito decepcionados justamente de las cruzadas y se quedan ahí en las faldas del Monte Carmelo, en cuevas, a vivir y a dar, entendamos que los cruzados de alguna manera eran personas que entendían en ese momento que realizando la guerra, ¿verdad?, estaban dando un servicio a Dios, ¿no? Vamos como a ponerlo así como de manera muy llana. Y luego, ¿qué pasaba? Pues no se lograban estas conquistas, ellos se quedaban decepcionados, pero querían seguir ofreciendo su vida a Dios. Entonces se quedaban ahí en las faldas del Monte Carmelo. De allí surge la Orden del Carmen. Nosotros, los carmelitas descalzos, somos la reforma de esta orden en el siglo XVI con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz como primer fraile carmelita descalzo. Teresa de Jesús lo que hace es volver a lo que ella diría los orígenes, ¿no? Y para ella va a ser importante esta dinámica de contemplación y de oración, principalmente para ellas que son monjas de clausura. Nosotros no somos monjes, ¿verdad? Somos frailes, somos una orden mendicante que es diferente. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos una vida apostólica, salimos a realizar un apostolado, y el monje no, el monje como las monjas permanecen en el claustro de su monasterio. Este es un convento, no es un monasterio, que esto también es importante. Sí. Sí, claro, muchas gracias por aclararnos esa duda, porque creo que puede ser frecuente que podamos decir, ¿son frailes o son monjes debido a este tipo de vida que tienen? Así Muy es. bien. ¿Le gustaría platicarnos un poco sobre Fray Pedro Tomás? Tengo entendido que fue una persona de gran importancia para la sobrevivencia de este convento. Sí, mira, estamos en el contexto de los años previos a lo que sería la independencia, es decir, estamos en 1801, la independencia surge en 1810 y en todos estos años consecutivos, ¿no? Van a ser años como de mucho truncamiento en la vida del convento, ¿no? Fray Pedro Tomás está acá hasta 1885, pero esto es importante tener en cuenta todo lo anterior, ¿no? Porque también tenemos en este proceso la expulsión de españoles en México. La orden, al ser una orden española, tenía vocaciones más nutridas, obviamente, de españoles. Una vez que salen, son expulsados los españoles de México, se quedan obviamente los frailes que son mestizos, que son mexicanos o nacidos de españoles en México. Y van a ser muy pocos. Esto hace que uno de estos frailes, ¿verdad?, va a ser Pedro Tomás, que nace en Michoacán, ¿no? Y él va a estar aquí sosteniendo la vida del convento durante 30 años solo, acompañado por algunas personas, ¿verdad?, que le van a estar ayudando a hacer procesos de restauración del convento. El convento, aunque no fue ocupado, ¿verdad?, ni en la independencia ni tampoco en la revolución, que fueron 100 años después, sí sufrió obviamente por cuestiones de mantenimiento, ¿no? Hay lugares en los que se perdió el techo, se perdieron algunas bóvedas, y él se dedicó a restaurar. Fray Pedro Tomás es muy importante para la vida del convento porque también va a ser el iniciador de todo esto que hoy tenemos como las peregrinaciones del mes de julio, ¿no? Él va a hacer que de alguna otra manera va a ir a las poblaciones cercanas a difundir la fe hacia la Virgen del Monte Carmelo, ¿no? Entonces a él de alguna manera le debemos toda esta dinámica, y que hasta el día de hoy tenemos pues la afluencia de personas a este lugar un poquito como el iniciador, ¿no? Él. Claro, ¿no? Y qué impresión que una sola persona
pudo haberse hecho cargo de un espacio tan grande. Y Sí. claro que además qué impresión que fue gracias a él que seguimos con estas tradiciones que pues estamos llevando incluso hasta la actualidad. Y pues Sí. bueno, ya tocando ese tema, ¿cómo está siendo la actualidad ahorita para el convento? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cómo podemos a veces nosotros participar o conocer, acercarnos un poco más? Ok. Bueno, yo creo que ahorita la dinámica de la pandemia a todos nos ha roto el ritmo y nos ha obligado a hacer cosas muy diferentes. Desgraciadamente, la vida del convento o la vida pública del convento pues está ahorita parada, ¿no? ¿Por qué? Al ser santuario o casi santuario, porque no tenemos esa nomenclatura, pero funciona un poco como un santuario en el sentido de que llegan continuamente peregrinos, no necesariamente que tengan una fecha programada para peregrinar, sino que todos los fines de semana es muy recurrido el espacio y el lugar por personas que vienen a visitar a la Virgen, ¿no? Entonces esto ha obligado, en coordinación obviamente con el señor obispo, el señor Raúl, nos ha pedido, junto con el santuario de Chalma, que paremos ahorita, que tengamos cerrado para que la dinámica de la pandemia pues no se expanda más. Entonces esta es la parte pública, ¿no? El convento también tiene una área para casa de retiro, ¿no? En este espacio de la casa de retiro es donde tienen la oportunidad grupos, ¿verdad? De cualquier índole, es decir, jóvenes, adolescentes, matrimonios o personas mayores de la tercera edad, de venir a un retiro, regularmente están programados, y pasar un fin de semana o según lo tengan contemplado, ¿no? También está la posibilidad de tener retiros a nivel personal, es decir, hay personas que dicen necesito unos días de soledad, ya sea acompañados o yo llevo mi material de trabajo, y obviamente siempre hay un espejo con quienes vamos acompañando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por compartirnos esto. Yo creo que esta precisamente es una información importante para cómo los tenancinguenses pueden acercarse un poco más pues a toda esta historia, a la cultura que envuelve al Santo Desierto. Muchas gracias. ¿Le gustaría compartir algo con nuestra familia de Metrocable? Pues nada, y agradecerles simplemente y vamos, el convento es un conjunto de cosas, ¿verdad? Es el convento, hay 3 ermitas alrededor del convento y obviamente hay un bosque, ¿no? Entonces la única invitación sería que obviamente visiten el lugar. Yo creo que siempre hace falta, bueno, ahorita quédense en casa, cuando sea oportuno y puedan visitar el lugar, háganlo. Y solamente recordar es esta parte, ¿no? Es decir, el conjunto, ¿verdad? El silencio, el bosque, es parte del espacio, ¿no? Es decir, está puesto y está preparado no por los carmelitas, el Señor nos lo preparó a todos para que podamos tener una experiencia de Dios en este espacio. Solamente es recordar eso. Claro, qué bella invitación y pues muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la confianza y sobre todo esta información que yo creo que a veces nos queda esta duda sobre cómo es su vida, cómo funciona su orden y sobre todo el espacio en el que estamos ahorita. Y muchas gracias familia Metrocable por este nuevo espacio en el que estamos abriendo la cultura y abriendo la historia y pues como nos comparte Fray, es una agradable invitación venir y vivir un poco de la contemplación y del silencio que envuelve al Santo Desierto del Carmen. Gracias.